Seguimos caminando junto con la liturgia de la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Como la misma Iglesia nos enseña, la Cuaresma es un tiempo propicio para volver al Señor, para volver a buscarle, encontrarle y tomarnos fuertemente de su mano. Hoy la palabra de Dios nos enseña que volver al Señor es también volver a sus mandamientos. Quien camina con Dios, camina en su voluntad, camina en el cumplimiento de su ley. No cumplimos la ley como una obligación pesada que Dios coloque bajo nuestra espalda y que fatigosamente tengamos que llevar a cumplimiento. Nosotros cumplimos la ley porque es nuestra manera de responder al amor que el mismo Dios nos ofrece cuando establece su ley para nuestro bien. Debemos comprender, pues, que como todo Padre amoroso, los mandamientos que Dios nos ofrece son para nuestro bien, son para darle plenitud a nuestra vida, para llenarnos de la verdadera felicidad, para abrazarnos en su amor. Por amor, Dios establece preceptos para conducirnos, para no permitir que caigamos en el abismo, para no dejar que nuestra alma se pierda. Y es por amor que Dios nos conduce a través de su plan de salvación, hasta llegada la plenitud de los tiempos con su divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Por amor es que Dios nos conduce a la vida de eternidad, a la vida del reino. Y es así que nosotros también debemos mirar el cumplimiento de la ley. Acepto el amor que Dios me ofrece y quiero responderle con ese mismo amor. Y por ello me someto a vivir los mandamientos de Dios por amor a Él. Lo primero que podemos decir de los mandamientos de Dios es que si vienen de Dios son perfectos, porque Dios es perfecto. Y si los mandamientos que vienen de Dios son perfectos, hasta la última coma, hasta la letra más pequeña, está llena de la perfección de Dios. Dice el Salmo 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Vivir en los mandamientos de Dios, pues, es vivir en la verdad de Dios. Vivir en los mandamientos de Dios es vivir en la vida de plenitud que Él nos ofrece. Salmo 19 nos recuerda también, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Claro, porque la perfección de la vida nos la muestra Dios a través de sus enseñanzas. Nos conduce Dios a través de sus mandamientos. Por eso nos dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Porque la palabra de Dios es la expresión de su ser, que es perfecto, que es amor, que es plenitud. Vivimos en la palabra de Dios, vivimos en sus mandamientos, acatamos sus enseñanzas, porque queremos abrazar esa verdad, esa plenitud, esa pureza que nos viene solamente de nuestro Dios. Alábenle cielos
y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Por su ley, Dios ordenó todo cuanto existe, los cielos, las tierras, las aguas. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio una ley que no pasará. Hay una mentalidad distorsionada que por supuesto también nos viene del mundo protestante, donde se dice: Jesús ya derramó su sangre por ti, Jesús ya te salvó, tú ya no tienes que hacer nada, no tienes que hacer buenas obras, no tienes que acatar los mandamientos, no tienes que sujetarte a la ley de Dios. Simplemente confiesa que Jesús es el Señor y ya te vas al cielo. Cuidado, cuidado con esa mentalidad, porque luego a veces también las escuchamos en oraciones de sanación o en retiros carismáticos donde no están conforme a la palabra de Dios. Nuestra fe cristiana católica nos dice que es necesario que nosotros vivamos en el amor de Dios. Y vivir en el amor de Dios es vivir cumpliendo sus mandamientos. Y como nos lo recuerda hoy la primera lectura, para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar, es necesario vivir en sus mandamientos. Nosotros que vivimos esta fe en Jesucristo revelado, sabemos que esa tierra en posesión no es una tierra fija como la vislumbraban los hombres del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que esa tierra en posesión que Dios nos ofrece es la vida de eternidad, es la vida del reino, es la vida en la presencia de Dios para siempre. ¿Y a qué nos referimos cuando pedimos el eterno descanso para nuestro difunto? Que esté en la presencia de Dios, que esté gozando de la eternidad, que esté en un lugar de luz, de paz, de amor. Pues esa es la tierra prometida que Dios nos ofrece. Y nos dice a través de la primera lectura, pero es necesario vivir los mandamientos para poder alcanzar esa tierra prometida que Él nos propone en su camino de salvación. Pues cuando Jesús menciona precisamente la ley y los profetas, se refiere a esta ley de Moisés, a esta ley del Antiguo Testamento. En nosotros nos ha llegado la plenitud de la ley, nos ha llegado la plenitud de los mandamientos, porque nos dice San Pablo a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esa ley que interpretaron los profetas en el Antiguo Testamento llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. Fíjense cómo Dios nuestro Señor es el primero en que nos pone la muestra en el cumplimiento de su ley al enviarnos a su Hijo, porque es por medio del Hijo hecho hombre como nosotros que lleva a total cumplimiento la ley que nos ofrece. Y cuando hablamos de ley, no pensemos solamente en el decálogo. El decálogo, es decir, los 10 mandamientos, solamente son un tipo de leyes que Dios ofreció a Moisés en el Sinaí. Pero si nosotros abrimos los evangelios, casi cada palabra de Jesús es una ley para nosotros. Sean luz, sean como la sal, iluminen como lámpara. Solo son ejemplos de que casi toda palabra salida de la boca de Jesús es una ley que le da plenitud a nuestra vida. Pues esa es la invitación en este camino cuaresmal. Mantengámonos fieles a Dios, mantengámonos fieles en su palabra, pues de esa manera Él nos garantiza el camino de salvación. Así como cuando vamos a ver a un médico y un médico nos dice: tienes que tomarte esto, tienes que hacer aquello para que recuperes tu salud.
El médico se apoya en una sabiduría científica. Pues imagínense, cuando Dios nos dice, tienes que vivir de esta manera, Dios evidentemente se apoya en la sabiduría que viene de la vida de eternidad. Pidámosle a Dios que en nuestra memoria se queden grabadas todas aquellas acciones, todos aquellos prodigios que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahí podremos corroborar que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios nos acompaña y cumple sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.